Vamos a partir con la primera clase del día de hoy, que se correlaciona un poco con los eicosanoides que ustedes venían viendo en el tratamiento del dolor, pero además empezamos a entrar en la parte ya más del plano inflamatorio. ¿Por qué? Porque vamos a conversar hoy día de los corticoides, los antihistamínicos y los inmunoestimulantes, ¿ya? Primero tienen que conocerlos de manera general y después la idea central es que pues, vamos a abordar un pequeño resumen a nivel de la mujer embarazada, de la gestante y también del feto, para que los vayamos conociendo bien. ¿Ya? Entonces, a nivel de los corticosteroides, vamos a partir desde lo más base. Los grupos de corticosteroides que se administran en la clínica son análogos o son moléculas que se parecen muchísimo a los corticosteroides endógenos, ya a los glucocorticoides. Eso significa en el fondo que uno trata de hacer una especie de terapia de reemplazo, pero no siempre tienen la finalidad que sea una terapia de reemplazo, o sea, no siempre son para el tratamiento de patologías de la glándula suprarrenal, sino que además son fármacos que se utilizan muchísimo para el tratamiento y la supresión de la respuesta inflamatoria, como antiinflamatorios, como supresores inflamatorios, o inmunosupresores, y también se utilizan en la clínica de la gestante para el desarrollo neonatal en etapas terminales del embarazo, ¿ya? Vamos viendo entonces cómo funcionan esto. Primero, tenemos que considerar que los glucocorticoides son esteroides naturales, ¿ya? Que son producidos y liberados por la corteza adrenal. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que emulamos estos glucocorticoides con esteroides sintéticos, que es lo que está acá, ¿ya? Si uno se va a la corteza suprarrenal, que es la que ustedes ven en la figurita al frente, van a observar que la corteza está dividida en al menos tres zonas, ya tres grandes subzonas, que es la médula, donde se produce la adrenalina. Después tenemos la corteza, que es la que nos va a interesar a nosotros, que es donde se producen los glucocorticoides y otras hormonas. Y después tenemos la cápsula de la glándula, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en cuanto a porcentaje de tejido, la corteza es un tejido que es grande en el sentido de cantidad secretora, ¿ya? Por lo tanto, la mayor cantidad de hormonas que nosotros producimos de manera endógena están correlacionadas con el grupo de los glucocorticoides, ¿ya? Si hablamos de la glándula suprarrenal. ¿Para qué nosotros podemos emular la función de esta corteza, de esta función en el fondo endocrina? Habitualmente el uso de glucocorticoides se utiliza para, primero, el diagnóstico de las patologías endocrinas. En el fondo, si un paciente produce poco glucocorticoide, va a producir muchas hormonas estimulantes y yo puedo en el fondo administrar de manera exógena el glucocorticoide para ver cómo cambian las hormonas estimulantes. Si, dependiendo de cómo cambian, yo puedo hacer un diagnóstico de alguna patología endocrina, ¿ya? También se utilizan para el tratamiento de los trastornos adrenales. Gente que ha sufrido trauma asociado a la glándula suprarrenal y la ha perdido, personas que han sufrido de cirugías adrenales, por ejemplo, las personas que tienen feocromocitoma, que es una tumorogénesis de la glándula suprarrenal, que es incompatible con la vida debido a la gran producción de adrenalina, genera que los pacientes tengan que sufrir una cirugía para poder, en el fondo, eliminar este feocromocitoma y eso genera que, espérame un segundito. Y ahora sí, que mi hija estaba acá hablando. Ya, las personas que tienen un feocromocitoma, me vuelvo a reiterar, son personas que tienen un tumor secretor suprarrenal y producen una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina es como ustedes saben, es un neurotransmisor que aumenta la presión arterial y por lo tanto es incompatible con la vida. Entonces a estos pacientes se les resecta quirúrgicamente la glándula suprarrenal, pero al resectársela, los pacientes ya no pueden producir glucocorticoides. Entonces nosotros tenemos que administrarla de manera exógena, ¿ya? También los glucocorticoides tienen una actividad dentro de las células periféricas asociada a una disminución de la respuesta inmunológica. Entonces, si uno lo da a bajas dosis los glucocorticoides, yo puedo disminuir la respuesta inmunológica de mis pacientes por el uso de glucocorticoides exógenos, ¿ya? Y finalmente, si uno da dosis muy altas de glucocorticoides, lo que va a ocurrir es que van a inhibir a las células periféricas asociadas al sistema inmunológico y producen lo que se llama inmunosupresión. En el caso de este punto 3 se utiliza mucho lo que son los trasplantes
o las patologías autoinmunes. Pero para que ustedes se hagan una idea, los glucocorticoides son medicamentos que se utilizan en casi todas las patologías de manera de apoyo en el fondo, ¿ya? Vamos de nuevo a nuestra glándula suprarrenal y dentro de nuestra zona de la corteza, que es lo que les mencionaba antes, que es donde se producen los glucocorticoides, nosotros podemos dividirla nuevamente en una zona reticular, en una zona fascicular y una zona glomerular, solo dentro de la corteza. Recordando que en la célula medular, que es lo que está en el centro, se produce la adrenalina, ¿ya? En estas tres zonas se dividen solo para que uno entienda cómo es la secreción del cortisol. En la zona glomerular, que es la más externa, esa que está acá, que correspondería a esto que está aquí, se produce aldosterona. La aldosterona es una hormona que se utiliza para el control de iones y de la función renal, ¿ya? Y en la zona fascicular y reticular es donde yo voy a producir el cortisol y sus derivados, o sea, los glucocorticoides, y también algo otros esteroides, como los esteroides andrógenos, y dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, la progesterona, ¿ya? Aquí estamos hablando de progesterona de manera fisiológica, no en el embarazo, por si acaso, ¿ya? Y si ustedes se fijan nuevamente, la cantidad de zona que corresponde a la fascicular, que es donde se produce la mayor cantidad de cortisol, es la zona más grande. Por lo tanto, la hormona que más se produce es el cortisol, ¿ya? Otra cosa importante, que para la producción de cortisol y la salida del cortisol, nosotros de todas maneras tenemos una relación espacial y funcional con la zona glomerular, que es la que está acá afuera. Y por lo tanto, el administrar fármacos glucocorticoides va a afectar la función aldosterona en el organismo. Por lo tanto, uno puede sospechar desde ya, sin haber avanzado en la clase, que el uso de los corticoides va a producir trastornos en el ámbito de la función renal, del volumen total del paciente y de la mantención de ciertos iones. A pesar de que yo no estoy dando fármacos para la aldosterona, pero sí lo estoy regulando. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, como les digo yo, tanto espacial como funcional, ¿ya? También acá en esta zona, particularmente en la reticular, se producen los estrógenos, ya que están relacionados con el desarrollo de caracteres sexuales primarios, pero mayoritariamente sexuales secundarios, ¿ya? Así que también es de interés acá entender cómo funcionan estas hormonas. Ahora, si nosotros nos vamos a la génesis del cortisol, que es lo que nos interesa acá, porque de eso estamos hablando hoy, uno se fija que en primera instancia el cortisol deriva de los niveles de colesterol y a su vez el colesterol se correlaciona con la función y producción a nivel del hígado. Por lo tanto, la actividad suprarrenal también va a depender a su vez de la función hepática, ¿ya? El cortisol se convierte en pregnolona, que es como el primer paso de esta ruta, y la pregnolona se convierte en progesterona, ¿ya? Esto es progesterona endógena. La pregnolona, a su vez, mediante la 17-alfa-hidroxilasa, y esta es una enzima que es súper importante, de hecho se hacen exámenes médicos cuando uno quiere ver si la función esteroidal de nuestros pacientes está bien, uno manda a hacer una 17-alfa-H, ¿ya? ¿Por qué no lo manda a hacer? Porque así yo sé que toda la ruta que está acá, a este lado, está funcionando bien en mi paciente o no, ¿ya? La pregnolona se convierte en un derivado de pregnolona y a su vez esta se convierte en dehidroepiandrosterona, ¿ya? También la pregnolona se puede convertir, les decía yo, en progesterona o en 17-progesterona. Y aquí hay otra importante. Si nosotros dejamos que esta ruta avance, lo más normal es que se produzca aldosterona. Si ustedes se fijan, están todas comunicadas enzimáticamente. Por lo tanto, lo normal que ocurre dentro de mi glándula suprarrenal, cuando hay suficientes niveles de colesterol, es que aumenten los niveles de aldosterona, pero también de corticosterona. Por otro lado, como esta ruta es una ruta que es funcional, o sea, tienen que activarse todas para que esto sea óptimo, se va a producir más progesterona y a su vez más hidroxiprogesterona y cortisol, que es el que estamos hablando ahora. Y por otro lado, si esta ruta también está funcionando bien, se debería producir entonces un aumento de la DH, hoy me escribí, no me escrito, EA, ¿ya? Que es la dehidroepiandrosterona, que a su vez es la hormona que se encarga de la producción de testosterona, ¿ya? Y también de los derivados estrogénicos.
Entonces, cuando uno quiere saber que un paciente tiene una buena función suprarrenal, yo al paciente tengo que preguntarle en los exámenes de laboratorio cómo está su 17-hidroxilasa. ¿Para qué? Para saber que está produciendo toda la ruta de acá. Pero si mi interés es saber si sus niveles de producción de testosterona y de estrógeno en las mujeres está normal, yo tengo que mandar a hacer este examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este me va a indicar tanto el cortisol como la testosterona, pero este que está aquí me va a indicar la función solamente eh, de los hormonas sexuales, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, están todas ligadas. O sea, si bien es una ruta larga de enzimática, hay una unión en su función. ¿Por qué me detengo en esto? Porque nosotros ahora vamos a dar exógenamente de esta hormona. O sea, vamos a dar exógenamente derivados del cortisol. Y eso significa que toda esta ruta se va a ver alterada por un aumento de la producción de cortisol. ¿Ya? Entonces, es esperable que en sus pacientes aumente entonces, por la misma vía, la respuesta de la aldosterona, la respuesta de la testosterona, etcétera. ¿Ya? O sea, es parte de los efectos que uno va a encontrar. También, otra cosa súper importante de recordar, y esto ya no dentro de la farmacología, es que los niveles de cortisol son dependientes de la actividad a nivel del hipotálamo y de la hipófisis anterior. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el hipotálamo, mediante la producción de cortisol, si aumenta el cortisol en el paciente, disminuye los niveles de hormona liberadora de cortisol, ¿ya? Y la disminución de esto, a su vez, va a producir que se disminuya a la corticoestimulante. La disminución de corticoestimulante va a disminuir la producción de cortisol. Entonces, esto se conoce como feedback negativo. Entonces, mientras más cortisol produce el paciente, mayor es la inhibición a nivel central. Mientras menos cortisol produce el paciente, mayor va a ser la activación central. ¿Qué cosas producen un aumento de los niveles de cortisol? O sea, aumentan los niveles de corticoestimulante. El estrés físico, cualquier tipo de estrés en el sentido de que uno tenga que aumentar la función cardiovascular. Por ejemplo, si a ustedes se les pasó la micro y tienen que llegar a la hora, eso es un estrés que produjo que se corrieran, que se aceleraran, etcétera, ¿ya? El estrés emocional, por ejemplo, el estudio, algún trauma, una pérdida de un ser querido, un cambio de hogar, un cambio de trabajo, el acoso laboral, etcétera, ¿ya? Las hipoglicemias. Esto es importante porque el cortisol tiene un ciclo circadiano que es bien regulado y se asocia a que antes del amanecer, antes del alba, nosotros producimos un pic de la corticoliberadora, de lo que está aquí, de la corticoestimulante, perdón, de la corticoestimulante, y eso genera que nosotros aumentemos los niveles de cortisol justo antes de que salga el sol en su plenitud. Eso es lo normal en nuestro ciclo. Y ese aumento de cortisol se va al hígado, acuérdense que el cortisol depende del colesterol. Por lo tanto, la primera señal que hace el cortisol es devolverse al hígado y decir, ¿sabes qué? Necesitamos recursos para echarnos a andar, necesitamos recursos para funcionar. Y dentro de esos recursos está la gluconeogénesis, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros antes del alba tenemos un pic de glucosa producido por la estimulación dentro del hígado del cortisol. ¿Ya? Y es por eso que nosotros nos logramos levantar, pues, aunque nos levantemos con pocas ganas o con muchas ganas, tenemos energía en glucosa suficiente para poder levantarse en la mañana, ¿ya? Pero esa energía se acaba rápido, o sea, durará 1 hora, 2 horas máximo. ¿Qué pasa? Que muchas personas, como tienen esos niveles de energía altos, tienden a decir, es que no tengo hambre en el desayuno. Claro que no tiene hambre, si el hígado está hiperestimulado y el cortisol también. Pero esa energía se va a acabar, porque no está pensada para funcionar en el día. Entonces, si la persona no se alimenta durante la mañana, se producen cuadros tempranos de hipoglicemia, ¿ya? Pero no se producen en la mañana misma, sino que se producen 2 o 3 horas después. Y eso genera un desgaste de la función hepática, una hiperinsulinemia o trastornos insulinémicos, y además eso genera trastornos del ciclo circadiano. Por eso que después uno anda todo agotado y a mediodía quiere comer como si se quisiera comer el mundo, ni decir en la noche cuando han comido menos, ¿ya? Eso es un estrés que produce trastornos del cortisol y si no son regulados de manera adecuada por nuestra alimentación, van a producir también trastornos del eje, ¿ya? También la exposición al frío, cuando es continua, va a producir estrés asociado al eje y el dolor también. El dolor, de hecho, el dolor produce no solamente trastornos a nivel hipotalámico, sino que también produce a nivel del hipocampo, produciendo memoria.
Es por eso que es más común que uno se acuerde de situaciones dolorosas o frustrantes que de situaciones felices, producto de que el cortisol produce un aumento de la memoria dolorosa, ¿ya? Todo esto se correlaciona porque hay que tener en consideración que lo que les acabo de explicar es de manera fisiológica, pero nosotros ahora le vamos a administrar al paciente cortisol y sus derivados de manera exógena. Por lo tanto, nosotros podemos regular también esta respuesta. Si nosotros le producimos si aumentamos a un paciente los niveles de cortisol de manera exógena, tenemos que tener en consideración de que uno de los potenciales síntomas es que vaya a aparecer un cuadro de tipo estresor, de tipo depresor, ¿cierto? Un cuadro también de memoria asociada a esta situación estresora, ¿ya? Entonces, el otro de los efectos adversos del cortisol es que produce una baja del ánimo en el paciente, aumenta las enfermedades a nivel del sistema nervioso central, etcétera, aunque no esté dando el cortisol para otros fines, ¿ya? Y ahora les voy a explicar los otros fines. Necesitaba toda esta introducción para que me entendieran de qué vamos a hablar, ¿ya? Solo para cerrar la idea, entonces, tenemos que el colesterol se sintetiza, o sea, el cortisol se sintetiza desde el colesterol. Nosotros tenemos una secreción diaria basal de aproximadamente 10 a 20 miligramos y que tiene pics durante el día, ya siendo el primer pic cerca del alba y el despertar, que es aproximadamente a las 6 de la mañana y se corresponde con un pic a nivel central que nos indica que nos levantemos. Ya, eso es lo que nosotros tenemos. El cortisol además se secreta por pulsos, es decir, que antes del almuerzo, como a las 10, 12 de la mañana, lo tenemos súper bajo. Y es por eso que muchas veces nosotros andamos medio cansados como a esa hora y después ganamos energía a mediodía, ¿ya? Y durante el día, el cortisol, esto es la córtico estimulante, a nivel del día va bajando nuestro cortisol y se supone que a la noche tenemos la mínima cantidad porque nos vamos a ir a dormir, a pesar de que muchos prefieren estudiar a esa hora, ¿ya? Otra cosa que deben ustedes saber es que la mayoría del cortisol viaja unido en el organismo a una globulina de unión a cortisol. Por lo tanto, cuando uno administra los fármacos, no compite con otros fármacos por los espacios de la albúmina, que eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque su unión es débil. La mayoría de los fármacos que ustedes han visto hasta ahora viajan unidos a la albúmina. Así que ya tenemos un tema que tienen que ir sabiendo, que no hay competencia importante con la mayoría de los medicamentos, al menos que sean medicamentos esteroides, como por ejemplo los derivados de estrógeno para la anticoncepción. Ahí sí ustedes pueden tener competencia, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que hay situaciones durante la vida de la mujer que van a producir cambios en los niveles de esta proteína, de la hormona de unión o la globulina de unión a corticosteroides. Las situaciones son particulares en la siguiente. En el embarazo, nosotros vamos a tener una producción de esta globulina muy alta, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el cortisol, tanto endógeno como exógeno que pudiese tener la paciente, va a estar mayoritariamente unido a proteínas y no va a estar necesariamente ejerciendo una función periférica. Y por lo tanto, si uno piensa en dar cortisol a la mujer, hay que tener esta condición considerada para poder administrar una dosis adecuada. También el uso de estrógenos de manera exógena en las pacientes que toman, por ejemplo, terapia anticonceptiva o terapia para la fertilidad, o bien en etapas de la vida, como por ejemplo la adolescencia temprana en las mujeres, va a generar también un aumento de esta proteína de unión. La proteína de unión mantiene, vuelvo a insistir, el corticoide o los cortisoles unidos a proteína y no funcionales, ¿ya? El hipertiroidismo produce la misma situación. Ahora, al revés, ¿qué cosas disminuyen los niveles de esta globulina y por lo tanto generan que haya mayor cantidad de cortisol activo y menos circulante? O sea, una baja de la globulina. La malnutrición, y aquí en la malnutrición no me refiero a pacientes desnutridas, estoy hablando de pacientes malnutridas. Por ejemplo, que se alimentan con dietas que son muy restrictivas, que impiden el consumo de todas las vitaminas necesarias y todos los minerales necesarios. Ustedes se van a tomar con pacientes que casi lo único que comen es pan y papas fritas, por ejemplo. Eso es una malnutrición. También se van a topar con pacientes que no comen nada de derivados cárneos. Eso es una malnutrición, ¿ya?
también se van a topar con pacientes que comen, qué sé yo, nunca he visto una que coma solo pescado, pero solo frutas, por ejemplo. Eso también es una malnutrición, ¿ya? Y todo eso genera una baja de los niveles de la globulina, produciendo un aumento de la función de los corticoides, y estas pacientes en general tienen una respuesta inmunológica más disminuida, se enferman más, andan con más catarro, andan con más dolores musculares, tienden a subir de peso, aunque uno no lo crea, tienden a tener trastornos de la insulina, tienden a tener trastornos hepáticos y trastornos del ciclo circadiano, duermen más mal, duermen más incómodos, etc. ¿Ya? También aquellas personas que tengan trastornos proteicos, ya sea por alimentación o por sobreejercicio, el hipotiroidismo como tal, y bueno, los pacientes que genéticamente tienen defectos de la síntesis, ¿ya? Entonces, recalco esto para que entremos ahora a las funciones del fármaco externo, ¿ya? La última parte a ver es cómo funcionan estas corticoides, independientes de si sean endógenos o exógenos, y lo que nosotros tenemos, esta es la ruta por si acaso, pero no se asusten, no se la tienen que aprender completa, pero para que ustedes sepan que esa es la ruta real de los glucocorticoides. Esto que dice aquí en verdecito, que es GR, corresponde a al receptor de glucocorticoides. Los glucocorticoides, como son esteroides derivados del colesterol, atraviesan la membrana de las células sin ninguna dificultad. Cuando atraviesan la membrana de las células sin ninguna dificultad, como se muestra aquí en esta roseta, se unen a sus receptores y van a ejercer dos tipos de funciones dentro de la célula. Una es una función que se conoce como función indirecta o rápida, cualquiera de las dos opciones, en donde va a modificar a los segundos mensajeros dentro de la célula, ¿ya? Y eso va a generar una baja en la respuesta inmunológica temprana, ¿ya? Si hay una inflamación, una disminución de la inflamación. Si hay un aumento de los macrófagos, va a producir una disminución de los macrófagos. Si hay un aumento de los anticuerpos, una disminución de los anticuerpos, ¿ya? Pero va a ser rápido y va a durar poco. Por otro lado, la unión del glucocorticoide a su receptor, que es lo que ustedes ven acá, cuando dimeriza, esto se demora un poco más de tiempo, va a producir lo que se conoce como función directa de los glucocorticoides, y estos van a entrar al núcleo modificando la respuesta genómica del paciente, ¿ya? Y dentro de la modificación de la respuesta genómica del paciente vamos a tener, por ejemplo, que bloquea la producción de citoquinas inflamatorias, ¿ya? También va a bloquear la producción o maduración de linfocitos T y B, y va a producir un arresto del ciclo celular, ¿ya? Entonces en el fondo los glucocorticoides van a generar una caída abrupta y sostenida de la respuesta inmunológica en el tiempo, ¿ya? Entonces, dentro de los efectos de los glucocorticoides, yo voy a apreciar primero una respuesta rápida, que es una antiinflamación simple, ¿ya? Que en el fondo va a hacer que el sistema inflamatorio deje de funcionar, pero no se bloquee. Pero si el paciente tiene dosis más altas o más duraderas en el tiempo, va a pasar al núcleo y va a bloquear la respuesta inmunológica del paciente totalmente. Y eso se conoce como inmunosupresión, y es más duradera y es más potente. Y un paciente inmunosuprimido es un paciente que está expuesto a patologías infecciosas graves, ¿ya? Entonces, por eso es que es delicada la administración de corticoides, producto de todos los efectos adversos que les estaba mencionando hasta ahora, más lo propio de su acción molecular, ¿ya? Además de eso, y aquí yo no los quiero enredar, comentarles que hay varias isoformas de los receptores del glucocorticoide, del receptor, lo cual van a generar a su vez varios tipos de respuestas dentro de la célula, ¿ya? Y dentro de esos tipos de respuestas vamos a tener una respuesta que se conoce como transrepresora, que lo que hace es que inhibe a la respuesta inmunológica, y vamos a tener una respuesta clásica, que es la que está relacionada con las funciones circadianas del cortisol. Entonces, en el fondo, estos fármacos van a modificar muchas rutas fisiológicas dentro del paciente. Y por último, lo que les mencionaba yo es que como hay una relación funcional entre el cortisol y la aldosterona, vamos a tener que los fármacos que se administran de manera exógena pueden tener actividad sobre la aldosterona, ¿ya? Entonces también uno tiene que considerar si el paciente puede o no soportar estos cambios en los niveles de aldosterona cuando uno administra estos fármacos.
No sé si ustedes saben, pero la mayoría, hace poco tiempo atrás, la mayoría de los derivados de cortisol en las farmacias eran de venta libre. Cualquier persona los tomaba, cualquier persona los consumía. De hecho, las cremas todavía son de venta libre. Si ustedes se fijan con lo que les acabo de explicar hasta ahora, que son casi media hora hablando solo de los potenciales efectos del cortisol, ya debería quedar claro que es una droga que no debería ser de venta libre porque es peligrosa para el paciente. Y cuando me refiero a peligrosa, es que va a producir infecciones recurrentes en el paciente, cuadros dolorosos en el paciente, cuadros de estrés, depresión, etcétera. ¿Ya? Entonces, además de que puede producir supresión de la glándula suprarrenal. Entonces, a modo de resumen de los efectos generales, cuando yo administro a un paciente glucocorticoides, voy a tener un efecto antiinflamatorio que se correlaciona con una actividad celular, ¿ya? Y esta va a producir una caída en los linfocitos circulantes, una caída en los anticuerpos, una caída en los niveles de citoquinas, una caída en los monocitos y por lo tanto una disminución de macrófagos y una disminución de la fosfolipasa 2, y la fosfolipasa 2 es la encargada de producir ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es el que se conjuga para producir los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Por lo tanto, el cortisol disminuye la respuesta inflamatoria mediada por esta vía, pero también disminuye la respuesta inflamatoria mediada por esta vía, por la vía de las prostaglandinas y los leucotrienos. Pero también produce trastornos de la coagulación mediada por la inhibición de los tromboxanos. ¿Ya? O sea, además de todo lo anterior hay que sumarle esto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Los mecanismos de acción del uso de corticoides externos es mayoritariamente en la clínica la terapia de reemplazo, pero también, y se utiliza mucho como terapia antiinflamatoria por todos los efectos que les acabo de informar, ¿ya? Y de hecho se utiliza muchas veces como coadyuvante de los AINES, ¿ya? También el cortisol, como regula funciones del ciclo circadiano y del hígado, va a permitir regular funciones cardiovasculares. Dentro de ellas va a producir una vasoconstricción, va a producir un aumento de la contractibilidad cardíaca y un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Mejorando la integridad de la pared vascular. Esto es súper importante cuando uno tiene que administrar corticoides dentro del desarrollo fetal, para ver efectivamente si uno puede hacer un aporte al desarrollo fetal a nivel cardiovascular o al revés, puede producir un síndrome hemorrágico, que ese es uno de los efectos que produce el cortisol en altas dosis en el embarazo, síndrome hemorrágico a nivel fetal. También les había dicho yo que el uso de los corticoides exógenos a dosis altas o dosis crónicas producía cambios o modificaciones a nivel genómico y por lo tanto, dentro de su acción, es que producía una inmunosupresión potente. Y la inmunosupresión se genera porque hay una redistribución de la actividad de los linfocitos y una caída total en los monocitos, ya de hecho se puede disminuir muchísimo la célula, la línea blanca. Hay una caída de casi todas las citoquinas, esto es TNF-alfa por si acaso, ese es TNF-alfa. Y TNF-alfa es la citoquina per se de la inflamación, de la fiebre y del edema, ¿ya? Entonces, el uso de corticosteroides en dosis altas disminuye la fiebre, la inflamación, el edema y todo mediada por estas citoquinas, ¿ya? Entonces hace que el paciente no sienta que tiene algún cuadro inflamatorio importante. Reduce la línea monocítica, reduce la función de los eosinófilos, reduce la maduración del macrófago, etc. Y este efecto inmunosupresor es potente en el sentido de que se pierde la actividad inmunológica. Por eso es que se utiliza muchísimo en trasplantes, porque cuando hay un trasplante nosotros no queremos que el paciente reaccione contra el órgano nuevo. Entonces, para evitar que reaccione contra el órgano nuevo, se dan dosis muy altas de corticoides. Entonces, si uno mira ahora la actividad de los corticoides, uno puede ver que dosis muy altas, después de pocas horas, va a producir una caída notoria en los niveles de los conteos de todos, exceptuando aquellos que ya estaban activos, que son los neutrófilos, que ven la línea superior aquí. Por lo tanto, ustedes pueden ver que hace una caída completa de la línea blanca cuando uno administra
corticoides. Entonces, como tratamiento para las enfermedades inflamatorias graves, los corticoides son una medicación útil, ¿ya? Pero cuando uno quiere usarlo a crónico, uno tiene que considerar todos los efectos adversos que uno espera del paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer como actividad antiinflamatoria nuestros medicamentos en el paciente? Lo que les mencionaba yo, que a excepción de los neutrófilos, que son los únicos que van a aumentar su motilidad, no es que haya más neutrófilos, sino que aumenta su motilidad, va a tener una disminución clara de la línea blanca, o sea, va a reducir la producción de la línea blanca, va a reducir la función de los macrófagos y su producción, por lo tanto no van a poder actuar contra los antígenos, no se va a producir un aumento de la respuesta quimioquina y por lo tanto no va a haber ni edema, ni inflamación, ni tumefacción, ni todos los síntomas clásicos de inflamación, ¿ya? Entonces hay supresión de citoquinas y quimioquinas. Y como también les había mencionado con anterioridad, tampoco va a haber producción de prostaglandinas, leucotrienes o tromboxanos, o esta producción va a ser muy baja. Entonces, es de esperar que se comprenda que cuando se administran corticoides se pueden producir síndromes hemorrágicos, ¿ya? Además de eso, yo les había mencionado al principio que nosotros en nuestros pics matutinos producíamos cortisol para aumentar los niveles de glucosa, para empezar a echarnos a andar y tener energía y nutrientes suficientes para empezar el día, ¿ya? Por lo tanto, el uso de glucocorticoides exógenos va a producir una gluconeogénesis, un aumento en la liberación de aminoácidos para surtir esta gluconeogénesis y una disminución a nivel periférico del consumo de glucosa. Esto es especialmente relevante en los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos ya tienen un trastorno en los niveles de glucosa diarios, ellos tienen hiperglicemias en ayunas altas, y por lo tanto el hecho de administrar glucocorticoides en un paciente diabético puede producir hiperglicemias prolongadas y peligrosas, ¿ya? Y por lo tanto hay que tener en consideración entonces tanto en el paciente normal que se le administra glucocorticoides como en la gestante cuando ella es diabética, ¿ya? Porque podemos producir un trastorno importante de la glicemia, ¿ya? Vamos ahora a los fármacos. Ya tenemos como todo el universo cubierto. Traté de explicarlo, igual no tenemos tanto tiempo, pero traté de explicarlo con todos los matices, en el fondo, desde el eje, desde la función central, desde la suprarrenal, inflamatoria, etc. Veamos ahora los fármacos. Dentro de los fármacos, el que tienen ustedes más a la mano y el que van a ver más comúnmente, tanto en urgencias como ambulatorio, en los SAR, Cefan, etcétera, es el Cortiprex. Este es el nombre comercial. Y el fármaco del que estamos hablando es la prednisona, o bien su análogo que es la prednisolona. Ya son los más comunes. La prednisona y la prednisolona vienen en varios tipos de dosis y de formato de formulación, ¿ya? Vienen en jarabes, vienen en cremas, vienen ópticos, óticos, vienen hasta en parches, ¿ya? O sea, tienen todo un universo para poder administrar de manera adecuada. Y además, si ustedes se fijan, viene además en multidosis. Tenemos desde 5 miligramos hasta 1 gramo. O sea, tenemos muchas alternativas terapéuticas para usar. No significa que sea seguro en cualquiera de estas dosis, significa que dependiendo de la necesidad que yo tengo con mi paciente, es la dosis que tengo que administrar. Porque la verdad es que los corticoides, como les acabo de explicar, su índice de seguridad es muy bajo, porque siempre va a producir efectos adversos en el paciente, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que a un paciente se le administran dosis pequeñas de corticoides cuando se administran dosis inferiores a 5 miligramos o máximo de 5 miligramos. Le voy a decir que el paciente recibe dosis pequeñas de corticoides hasta los 15 miligramos. Si el paciente recibe una dosis de 20 miligramos, que es la más utilizada en la clínica, voy a decir que estoy dando una dosis media de corticoides. O sea que yo ya espero que aparezcan muchos efectos adversos, pero también positivos en mi paciente. Las dosis elevadas son 3 veces la dosis clásica, o sea, 60 miligramos, y las dosis masivas son 1 gramo. Las dosis masivas se dan cuando yo quiero rápidamente inmunosuprimir a mi paciente. Pacientes que vienen con una enfermedad autoinmune limitante, pacientes que vienen, por ejemplo, con una inflamación craneal y yo necesito disminuir la respuesta inflamatoria porque estoy produciendo daño neurológico, se le dan dosis masivas. Pero un paciente en general no debería recibir nunca dosis pasivas para patologías comunes como dolor, inflamación, trauma óseo,
trastornos del embarazo, etcétera, porque igual es una dosis muy alta para poder ser tolerada por el sistema que les acabo de explicar, o sea, por el eje, por la suprarrenal, por las células, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sé yo que tengo que, cuál dosis tengo que dar? ¿Cuándo tengo que dar dosis muy pequeñitas? ¿Cuándo tengo que dar dosis medias? ¿Cuándo tengo que dar dosis masivas o elevadas? Primero, cuando tengo que dar un tratamiento sustitutivo, lo que les decía yo, pacientes que han sido operados quirúrgicamente y se les ha tenido que quitar la glándula suprarrenal o por trauma perdieron su glándula suprarrenal. Ahí se les dan dosis fisiológicas. Las dosis fisiológicas son de aproximadamente 20 miligramos, porque eso es lo que nosotros producimos al día, ¿ya? Son dosis bajas a medias. Lo mismo en el tratamiento de sustitución suprarrenal, cuando los pacientes tienen una disminución de la función suprarrenal y si bien no perdieron la glándula, no funciona de manera adecuada. Esto pasa habitualmente en niños que nacen con disfunción suprarrenal porque las madres consumieron mucho alto nivel de glucocorticoides, ¿ya? En los tratamientos donde tenemos, por ejemplo, lo que les decía yo, trastorno central del sistema nervioso central, por ejemplo, en el shock, en los cuadros sépticos graves, ahora en COVID, por ejemplo, cuando los pacientes vienen con trastorno pulmonar, con estallido pulmonar, se le dan dosis masivas. Ya la idea es tratar rápidamente la respuesta inflamatoria con altas dosis y después veremos cómo regulamos la actividad del cortisol, ¿ya? En los tratamientos de leve duración, pero donde el paciente tiene una situación inflamatoria, pero no hay riesgo vital, pero si no la trato, sí va a haber riesgo vital a futuro. Por ejemplo, en una bronquitis. Si la bronquitis es una bronquitis agravada, el riesgo vital no es inmediato. Pero si yo no trato esa bronquitis, me puede pasar, por ejemplo, una neumonía. Entonces, ahí yo puedo tratar con dosis medias a elevadas, pero nunca masivas. En cambio, si el paciente está con una neumonía o con un COVID, puedo utilizar dosis masivas. Así es para que me entiendan qué dosis uso, ¿ya? Cuando uso dosis pequeñas, por ejemplo, en la artritis reumatoide, porque aquí es un tratamiento que es crónico. Y no, recuerden que cuando uno administra fármacos corticoides crónicos, va apareciendo cada vez más los trastornos asociados a la respuesta inmunológica. Por lo tanto, yo quiero que el paciente tome lo mínimo posible para yo poder utilizarlo el máximo tiempo posible. La pregunta del millón es: ¿cuándo es crónico? Desde los 14 días en adelante se considera que es crónico en el uso del cortisol. Por lo tanto, cualquier paciente que yo le dé un tratamiento por más de 11 a 14 días, yo lo estoy utilizando como crónico. Si el paciente además lo consume por más de 21 días, yo ya estoy produciendo trastornos o cambios a nivel del genómico, ¿ya? En esta ventana que ustedes ven aquí es donde se producen los cambios genómicos. Y el cambio genómico total o final ocurre aproximadamente a los 6 meses. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, hacer una modificación de la función inflamatoria del pulmón, por ejemplo, los pacientes con EPOC o con asma, yo tengo que dar un tratamiento mínimo de 6 meses para asegurarme de que haya un cambio en la función genómica de la respuesta inflamatoria de mi paciente con EPOC o asma, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, quiero dar corticoides porque el paciente tiene un cuadro doloroso acotado, yo lo tengo que dar por no más de 7 días, 11 días máximo, porque no quiero que se produzcan los cambios a nivel genómico, ¿cierto? Ni que se produzca la cronicidad. Entonces, el tiempo que uno administra estos fármacos también va a depender mucho de lo que uno busca en el paciente, ¿ya? Veamos los fármacos que tenemos. La verdad es que hay muchos en el mercado, pero hay algunos que son unos clásicos que siempre hay que tenerlos como a la mano para saber cómo funcionan. Dentro de ellos, el cortisol mismo, que es el análogo directo del cortisol endógeno. Tenemos la cortisona, que en Chile se vende como hidrocortisona. Tenemos la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona. Estos tres son análogos entre ellos, ¿ya? Y también tenemos a la betametasona y la dexametasona. Y de los fármacos que no son orales, pero se utilizan para el sistema respiratorio, tenemos a la fluohidrocortisona y a la betametasona. Pero estos que están aquí los vamos a ver a la budesonida también. Pero estos que están acá abajo los vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio, ¿ya? Nosotros nos quedamos hasta aquí en este momento. Una cosa importante con estos que están aquí que les marqué en rosadito es que
nosotros vemos la potencia del fármaco, qué tan potentes son, en relación al cortisol endógeno. Y le vamos a asignar al cortisol endógeno un valor de 1. Esa es la potencia que uno espera fisiológicamente hablando, lo normal. Entonces, si uno quiere que el paciente tenga una potencia un poquito más elevada, por ejemplo, para responder a una respuesta inflamatoria normal, vamos a darle prednisona, metilprednisolona o prednisolona, los tres que están aquí. ¿Por qué? Porque su potencia es de 4 a 5, o sea, es más fuerte que la potencia fisiológica, pero no va a producir tanta inhibición de los ejes ni de la respuesta inmunológica, ¿ya? Pero por otro lado, si yo lo que quiero es inmunosuprimir a mi paciente o producir un descontrol del ciclo circadiano, yo le voy a dar fármacos que sean muy potentes. Fíjense en estos dos, la betametasona y la dexametasona. Son 30 a 40 veces más potentes que la función fisiológica del cortisol. Eso va a significar que cuando yo quiera rápidamente producir un cambio genómico o rápidamente producir una respuesta antiinflamatoria o producir un cambio en el ciclo circadiano, yo voy a optar por estos que están aquí abajo, ¿ya? La betametasona, que es esta que está aquí, es un medicamento que se vende muchísimo en crema en el mercado ilegal, producto de que es tan potente que si uno tiene un racho, una picadura, un trastorno dérmico, la betametasona rápidamente lo alivia. Y es por eso que se utiliza tanto en el mercado negro, ¿ya? Porque es muy potente. Pero así como potente es, como daño que produce a nivel central, o sea, perdón, a nivel del circulatorio, a nivel central, a nivel suprarrenal y en todos los sistemas, ¿ya? Por lo tanto, no es un fármaco que uno puede utilizar todas las veces que uno quiera. Otra cosa súper importante es que la aldosterona, que es la que está acá, yo les había mencionado que había una relación funcional entre los corticoides y la aldosterona. Entonces vamos a decir que el cortisol a nivel de la función del sodio, o sea, a nivel de la función de la aldosterona, también tiene una función 1, que es como el valor fisiológico que yo espero. Y si ustedes se fijan, todos los medicamentos, los primeros de la línea, hasta aquí, también tienen acción sobre la retención de sodio. Ya, si bien es menor a la fisiológica, de todas maneras va a producir una mayor retención de sodio y por lo tanto una mayor actividad de la función renal. ¿Ya? Esto es importante porque uno de los efectos adversos que tiene el uso de estos corticoides, particularmente la prednisona, o sea, la prednisolona, que son las que más se usan en la clínica, es que el paciente va a presentar edema, ¿ya? Y el edema ocurre por esto, por la retención de sodio. Si el paciente además lo toma de manera crónica, nosotros vamos a esperar que hayan cambios en la función renal, producto de la continuidad de este tratamiento. Si ustedes también se fijan, la betametasona y la dexametasona no tienen actividad sobre la retención de sodio porque casi no tienen actividad aldosterona. Por lo tanto, son más seguros en mis pacientes con insuficiencia renal o en mis pacientes donde yo tengo que evitar los cambios de hipernatremia, o sea, tengo que evitar la hipernatremia. ¿Ya? También es un tema en el embarazo. Entonces, de los fármacos que les acabo de mencionar, algunos, como les decía yo, se los tienen que conocer. Hay algunos que son clásicos clínicos de uso donde uno dice, ya, acá yo leo este fármaco, yo sé que para esto sirve. Entonces vamos a tener los fármacos que son de acción sistémica y dentro de ellos van a tener la hidrocortisona, ya, que era lo que estaba aquí, si ustedes lo veían, tiene una potencia bien suavecita. La hidrocortisona se utiliza muchísimo para los trastornos dermatológicos del recién nacido. ¿Por qué es la que más se utiliza? Porque es la más suave de toda la familia. Si ustedes miran toda la familia de corticoides externos, la más suavecita son las cortisonas, ¿ya? Y en el recién nacido lo ideal es que yo no produzca trastornos del eje, ni trastornos del ciclo, ni trastornos inmunitarios. Por lo tanto, los trastornos dermatológicos del recién nacido se prefiere el uso de la hidrocortisona, ¿ya? A nivel sistémico también se utiliza la betametasona y la dexametasona, que son las que yo recién les mencionaba, que son las más potentes. Y dentro del uso sistémico, ¿para qué se utilizan estas dos? Estoy hablando de esta y esta. Esas dos se utilizan para trastornos autoinmunes graves, cuando tengo que disminuir la respuesta inmunológica del paciente, como por ejemplo en el lupus, ¿ya? En las artritis reumatoides graves también, cuadros dolorosos muy graves donde tengo que controlar al paciente. Pacientes que tienen trastornos respiratorios graves donde no tienen control de la función respiratoria y hay que intubar, ¿ya? También aquí. Pero, y lo más importante, para ustedes es que la betametasona y la dexametasona se utilizan en la tocólisis. ¿Qué es la tocólisis, chicos?
son fármacos tocolíticos. ¿Qué significa eso? No estoy segura, profe, pero creo que son Es como la producción de la... tiene relación con las contracciones, ¿no? Sí, por ahí andan relacionados. Bien. para reducir la frecuencia de las contracciones, se utiliza ese tipo de fármaco, ¿no? Ya, no, sí, es que, o sea, la tocólisis se correlaciona con el intentar disminuir la frecuencia de la contracción en la embarazada pretérmino. Esa es la tocólisis. Y se utilizan fármacos que inhiban la contracción, pero particularmente los corticoides no se utilizan para inhibir la contracción. Los corticoides se utilizan para proteger al feto, es la tocólisis, ¿ya? Entonces, son fármacos que son muy útiles, y aquí me voy a detener un segundo, en el parto pretérmino, en la amenaza de parto pretérmino, ¿ya? Y se usan la beta y la dexa, ¿ya? Y son potentes, ustedes se fijan, yo les di toda la charla para que llegáramos a estos dos fármacos, eso es lo que me interesaba, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la paciente entra con un manejo o sea, con un trabajo parto pretérmino grave, nosotros tenemos que proteger el parto como tal, ¿cierto? Lo que dicen ustedes, el trabajo contráctil, el intento sangrado, la aparición en el fondo de intento de parto, no sé cómo ponerlo, pero en el fondo de que aumente la probabilidad de nacimiento pretérmino, ¿ya? Pero yo por otro lado tengo que pensar en que tengo que proteger al feto, para que si va a nacer, nazca con las mejores condiciones posibles. Entonces, los corticoides lo que se hace es que aumentan o mejoran la maduración pulmonar, ¿ya? Producto de sus acciones genómicas, ¿ya? Y lo que hacen es que mejoran la maduración pulmonar y particularmente producen mayor surfactante pulmonar, o sea, mayor corticoides que uno administra, mayor es la probabilidad de que se produzca surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar se produce de manera espontánea después de las 34 semanas de embarazo. Antes de las 34 semanas no se produce. Por lo tanto, si ustedes tienen una amenaza de parto entre las 26 semanas y las 35 semanas, y tienen riesgo de que el menor vaya a nacer y vaya a exponerse al mundo, el menor no va a poder respirar una vez que salga. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos de que sus pulmones estén en condiciones de poder abrirse y que ingrese el contenido respiratorio. Y para eso nosotros necesitamos el surfactante, porque si no van a quedar colapsados los pulmones. Entonces lo que hace el corticoide, la dexametasona y la beta y la dexa, lo que hacen es que aumentan de manera abrupta el nivel de surfactante entre las 26 y las 35 semanas de embarazo, ¿ya? La forma de utilizarlo son de dos tipos. La mujer empieza su trabajo de parto pretérmino, ya grave, o se hace todo el tratamiento que hay asociado, y se le da una dosis inicial de corticosteroides masiva, con todos los riesgos que eso implica. Y eso va a generar que el feto empiece a producir dentro de los próximos 7 días surfactante pulmonar. Entonces, una vez que se da la dosis, la idea central es mantener el parto al menos durante 7 días. Lo bueno es que Cochrane, que es la información que nosotros tenemos disponible, dice que basta con 12 horas, o sea que uno administra la Dexa o la Beta, y ya con 12 horas yo voy a tener un beneficio notorio en el recién nacido en su capacidad respiratoria, ¿ya? O sea, es súper importante cuando hay amenaza de parto o de riesgo, siempre se administre como manera preventiva una dosis de betametasona o dexametasona, ¿ya? Ahora, si yo sé que la paciente va a durar más de 7 días en urgencia, o sea que en el fondo el parto es prematuro, pero puedo controlarlo mejor, lo ideal es dar dosis más pequeñas para evitar el daño de la dosis masiva del glucocorticoide. Entonces, en ese caso, se dan dosis diarias por 7 días. No se necesita más de 7 días. Con 7 días el surfactante aparece, no colapsan los pulmones, hay maduración pulmonar en el menor. Ya con 7 días basta y sobra. Ahora, lo que más se utiliza es la betametasona. Ambas se utilizan, ambas son potentes, pero la betametasona se asocia con menores efectos adversos en la madre. Acuérdense que nosotros dimos esta dosis masiva. En el feto no importa porque yo estoy haciendo que él madure, pero en la madre voy a estar produciendo todos los trastornos que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces se ha asociado que el uso de la betametasona, esta que está aquí, produce menos daño en la madre que la dexa, ¿ya? Y dentro de esos menos daños tenemos el gran problema de que las dosis masivas producen inmunosupresión. Y la inmunosupresión va a hacer que durante el parto aumente la probabilidad de sepsis puerperal, que es un temazo, ¿ya? Porque la paciente va a estar inmunosuprimida y toda la situación del parto mismo va a producir la potencial infección, el cuadro séptico.
Entonces se ha visto que para evitar la sepsis puerperal es mejor usar la betametasona por sobre la dexametasona, ¿ya? Si uno tiene como que elegir. Ahora, hay que tener en consideración que lo que les mencionaba yo, que las dosis más de corticoides, particularmente las masivas, van a producir cuadros de disminución del tromboxano. Por lo tanto, sus pacientes, sus mujeres, van a tener un mayor riesgo de hemorragia puerperal también. Y también el recién nacido. En el caso del recién nacido, lo más común que se aparece es hemorragia intraventricular, pero solo ocurre en los recién nacidos pretérminos extremos, o sea, cuando no hay maduración cardiovascular óptima, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos positivos del uso sistémico de beta y dexa? Maduración pulmonar con aumento del surfactante y mayor sobrevivencia posparto extrauterina, ¿ya? ¿En cuáles? 26 a 35 semanas aprox. Después de las 35 semanas no tiene lógica darlo. Pueden darlo igual, yo sé que algunos clínicos lo dan, pero no tiene lógica porque a esas alturas el feto ya produjo suficiente surfactante como para poder sobrevivir en un medio externo, ¿ya? Por eso es que los partos después de 36 semanas en general son súper exitosos, ¿ya? No hay problema con eso. ¿Cuál es el riesgo de dar esto? El riesgo es materno. Los riesgos de maternos más comunes son la sepsis puerperal y la hemorragia puerperal, ¿ya? En el caso del feto, lo más probable es que si hay un parto exitoso y hay maduración exitosa, no colapse el pulmón y pueda respirar de manera natural y espontánea en el mundo externo, o sea, extraparto, ¿ya? Extrauterina. Pero si es recién nacido de término, perdón, muy extremo, es probable que la misma corticoide le pueda producir hemorragia intraventricular, ¿ya? Además de que ellos de por sí tienen probabilidad de hemorragia intraventricular, ¿ya? Pero Dígame. el hecho de que los corticoides hagan que disminuya la fosfolipasa A2 y en consecuencia las prostaglandinas, ¿eso igual nos puede ayudar a que el embarazo, o sea, a que el parto se postergue mientras que el bebé Sí, madura? Como los sí, sí, el punto es que no es tan relevante porque la verdad es que tendrías que inhibir muchas prostaglandinas y si bien el corticoide las produce, te va a ayudar dentro de las primeras horas. Pero la mantención de un parto forzoso necesitas más que glucocorticoides, necesitas más medicamentos. Necesitas que en el Ah, fondo ya. o sea, te sirve como coadyuvante, sí, y es bueno usarlo. Por eso te decía, les mencionaba yo que cuando uno sabe que se puede mantener la paciente por más de 7 días, en el fondo contenido el trabajo de parto, lo ideal es dar pequeñas inyecciones de glucocorticoides en vez de una grande. Las inyecciones se dan intramusculares por si acaso. ¿Y por qué hartas inyecciones? Por lo que dices tú, pues porque así yo tengo todo de mantener los niveles de prostaglandina lo más disminuido posible. Te apoya, te ayuda, ¿ya? Pero si el riesgo es muy alto, no puedes ver si el mañana va a funcionar mejor o pasado mañana, entonces ahí se da dosis masivas con el consiguiente riesgo de la dosis masiva, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa súper importante, los glucocorticoides masivos hay que tratar de evitarlos por la vía oral, ¿ya? O sea, no es bueno dársela a la mujer por la vía oral, porque por la vía oral, producto de los cambios circulatorios, yo puedo producir hemorragias a nivel laríngeo y a nivel estomacal. ¿Ya? Y eso les va a producir más daño todavía del problema que ya tienen, que es una emergencia. Entonces, y esto se soluciona súper fácil, se da la betametasona y la dexametasona intramuscular. Y así yo evito la vía oral y evito el daño que pudiese producirse a nivel hemorrágico. ¿Ya? Esos son a nivel del sistémico, eso es el que yo quería que ustedes conocieran. Pero también les cuento que hay otros que se utilizan mayoritariamente por vía tópica, que se utilizan para las mujeres embarazo también, donde hay respuesta inflamatoria, y rash, por ejemplo, le aplicó un insecto, o tiene alergias al verano, etcétera. Se puede utilizar cremas de betametasona, cremas de hidrocortisona. Recuerden que en los recién nacidos lo mejor es la hidro. Pero también puedo, por ejemplo, dar a nivel nasal flumetazona, ya cuando a las mujeres les cuesta mucho respirar, con fiebre de Leno, por ejemplo, flumetazona. Estos son más suavecitos, por lo tanto me permiten darlo durante todo el embarazo sin afectar la función de la mujer, la función en el fondo inmunitaria, del eje, etcétera, ¿ya? Y si la mujer además sufre de asma durante el embarazo, o sea, tiene asma y está embarazada, o bien le da una bronquitis o alguna patología respiratoria, nosotros podemos dar estos fármacos que están acá, que son fármacos con función respiratoria, ¿ya? Que también son suavecitos y por lo tanto no deberían producir daño cuando se utilicen, porque piensen que una mujer con asma va durante todo el embarazo va a necesitar medicamentos para mantener su función respiratoria correcta. Entonces se pueden utilizar esto, ¿ya? Entonces para que conocieran así como el espectro de lo que ustedes tienen disponible.
A modo de resumen, entonces, de forma oral, la doy para la terapia de reemplazo, personas que tienen problemas con la glándula suprarrenal, las personas que tienen cuadros alérgicos o asma, pero en dosis suaves, en dosis bajas, ¿ya? En los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes en dosis medias, en los pacientes con leucemias y linfomas en dosis masivas, en el rechazo de órganos en dosis masivas, ¿ya? A nivel inhalado, en dosis bajas, para el asma y la enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? Obstructiva crónica. Esto lo vemos en respiratorio. Cuando las pacientes tienen rinitis alérgica, les cuesta respirar, tienen hipersecreción nasal, se pueden dar el medicamento a nivel nasal. Existen también oculares, óticos también, etcétera, pero es para que ustedes conozcan qué hay. Y para los cuadros dermatológicos, lo ideal es darlo tópico, nunca dar oral. Por ejemplo, la dermatitis de contacto, la dermatitis seborreica en el recién nacido, esto es un clásico, se puede dar también. Los pacientes con psoriasis, picaduras de insectos, etcétera. Y a nivel parenteral, en las situaciones graves, por ejemplo, en edema central, lesiones espinales, reacciones alérgicas donde hay imposibilidad respiratoria, cuadros sépticos con respuesta inflamatoria prolongada y lo que les decía yo para apoyar a la tocólisis. ¿Ya? Ahí, y ahora si uno lo ve a nivel de los efectos que uno espera adversos del paciente, los sistémicos ustedes ya los conocen, los hablamos recién, pero si la paciente opta por otras vías de uso, por ejemplo la vía inhalatoria, hay que mencionar que también hay efectos adversos por el uso de la vía inhalatoria propios de esa vía, como por ejemplo la disfonía, la aparición de candidiasis por disminución de la respuesta inflamatoria a nivel oral, y como no hay respuesta inflamatoria a nivel oral aparece un aumento de la producción de hongos en la boca, y por lo tanto aparece la candidiasis. De hecho, la candidiasis es súper común al uso de inhaladores con corticoides. Puede aparecer tos, broncoconstricción, puede producir sequedad, irritación, sangrado nasal, etcétera, ¿ya? Que son propios del uso de estos fármacos. Para ir terminando la idea, entonces, ¿cómo se usan los glucocorticoides? La idea siempre es tratar de usar dosis medias a bajas, más algún fármaco alternativo, o sea, apoyarse siempre en otro fármaco. Siempre tratar de dar la menor dosis posible y utilizar otro fármaco de apoyo. Por ejemplo, si el problema es la inflamación, glucocorticoides más SINES. Si el problema es la tocólisis, glucocorticoides más algún, lo vamos a ver más adelante, más algún fármaco que sea de apoyo artocolítico como la ritodrina, por ejemplo, ¿ya? Siempre hay que buscar la alternativa de otra farmacología pensando si el paciente es crónico, o sea que va a tener que darlo más de 14 a 21 días. Nunca, jamás detener la terapia de manera abrupta. Los corticoides siempre se tienen que escalonar, es decir, que yo le voy a dar una dosis, al día siguiente le doy una dosis más alta, al día siguiente una dosis más alta hasta que llego a la dosis terapéutica. Cuando llego a la dosis terapéutica y yo quiero retirar el fármaco, por ejemplo, el paciente tomaba 20 miligramos, yo le tengo que dar una semana con 15 miligramos, después otra semana con 10 miligramos, después otra semana con 5 miligramos, y ya los 5 miligramos sí los puedo retirar, ¿ya? Nunca se retiran de manera inmediata, porque si se retiran de manera abrupta, eso bloquea el eje hipotálamo-hipófisis y produce insuficiencia suprarrenal, y eso produce trastornos cardiovasculares graves, ¿ya? Y a su vez la insuficiencia suprarrenal puede llegar a producir daño crónico. Entonces, nunca retirar de manera abrupta cuando son dosis sobre 20 miligramos. Siempre hay que considerar que si yo doy un medicamento que es inmunosupresor, como los corticoides, yo puedo generar que en patologías que estaban quiescentes o dormidas en el paciente puedan despertarse. En particular, la más importante es la TBC, que es la tuberculosis. Si yo voy a dar una terapia muy prolongada, que ya estamos hablando de años de tratamiento, ¿ya? Cada cierto tiempo hay que analizar cómo está la respuesta frente a la tuberculosis, porque el paciente va a perder la inmunidad que nosotros le dimos por el uso de corticoides, ¿ya? Y así pueden aparecer otras patologías que no existen en la población general, como les decía yo, la candidiasis oral. La candidiasis oral casi no existe en la población normal, pero en la población inmunosuprimida la candidiasis oral es súper común, entonces también hay que analizarla, ¿ya? Y lo otro también que hay que tener en cuidado es que la disminución de las prostaglandinas y la disminución del tromboxano va a tender a producir úlceras pépticas sangrantes en pacientes con tratamiento sobre 21 días. Por lo tanto, tratamientos prolongados hay que tratar de proteger la mucosa gástrica,
¿Ya? También produce osteoporosis, también produce trastornos de la coagulación, etcétera. O sea, todo eso hay que analizarlo. Y finalmente, en trastornos crónicos hay que analizar los trastornos psiquiátricos asociados a la respuesta, lo que les decía yo, depresión, ansiedad, etcétera. De hecho, se ha visto que los corticoides pueden producir, lo más común es ansiedad, síndrome de distracción, o sea, falta de concentración, miedos, cambios de indiferencia, cambios en la irritabilidad, en el insomnio, en la letargia, en el ánimo, en la incapacidad de descansar de manera adecuada. En otros pacientes, además, produce trastornos verbales donde hay pérdida de la locución, ya, o sea, tienen pérdida de la memoria verbal, se pierden palabras y por lo tanto es más difícil que ellos conecten de manera adecuada al lenguaje. Se pueden producir delirios y demencias. Particularmente esto es súper importante. En los pacientes que están hospitalizados y que se dan dosis muy masivas de corticoides, cuando el paciente como que despierta, aparecen con cuadros delirantes graves, ya producto de la dosis masiva. ¿Ya? También con el tiempo pueden aparecer cuadros maníacos, depresivos, cuadros psicóticos, etc. En el fondo hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos. Ya no le voy a dar más vueltas, pero yo creo que esto ya se lo expliqué, la terapia de reemplazo, la respuesta inflamatoria, y les queda a ustedes como resumen para saber cuál usar y cuándo usar, ¿ya? Finalmente, como para ir cerrando, los efectos adversos entonces que yo espero en mi paciente es que con dosis muy altas o muy crónicas se produzca trastorno adrenal, suprarrenal, y se produzca un síndrome tipo Cushing, ¿ya? Que es por efecto del trastorno suprarrenal, que mi paciente presente dislipidemias, que presente hipertensión arterial, cuadros trombóticos, cuadros vasculares, ¿ya? Que se reproduzcan estos trastornos a nivel de salud mental, se produzcan trastornos a nivel gastrointestinal como las úlceras, se produzcan cuadros inmunitarios como la inmunosupresión y la aparición o reactivación de enfermedades que estaban latentes y que el paciente no las tenía expresadas, trastornos en la piel, particularmente las personas que utilizan mucho a nivel tópico, aparece resequedad, aparece hipertricosis, eritema, aparece retardo de la cicatrización de heridas, descamación, etc. ¿Ya? Entonces tampoco es un fármaco que hay que usar de manera habitual, ¿ya? Produce pérdida de la resorción de calcio, osteoporosis, trastornos renales, reabsorción de sodio, etc. ¿Ya? Ahí no lo hacen más rápido. Ahí tienen ustedes lo que es el síndrome tipo Cushing en los pacientes que han utilizado corticoides por más de 2 semanas, más de 100 miligramos. ¿Qué es lo que ustedes esperan que aparezca? Disfunciones del ánimo, la aparición de la jiba a nivel de la espalda, la aparición de trastornos dérmicos, la aparición de estrías, la pérdida de la fuerza muscular y la pérdida de la fuerza ósea, con riesgo de fractura, y la aparición de úlceras en todo el cuerpo, gastrointestinales, pero también periféricas como en los pies, en las zonas de mayor roce, ¿ya? Y eso solo con 5 veces, aumentar 5 veces la dosis clásica, que son de 20 miligramos, y por solo 2 semanas, estamos hablando de 14 días, ¿ya? Y no es tan raro que un paciente tenga que recibir 100 miligramos, recuerden que la dosis masiva es de 1 gramo, ¿ya? Entonces, puede ser que los pacientes tengan que llegar a situaciones como las que ustedes ven al frente. Los pacientes aumentan, estos pacientes que tienen síndrome tipo Cushing, aumentan 20, 30 kilos en un mes, para que ustedes se hagan una idea de cómo es el daño que se está ocurriendo a nivel central por el mal uso de estos medicamentos, ¿ya? Y bueno, ya les había dicho esto mismo, pues, trastornos pépticos, trastornos infecciosos, aparición de síndromes micóticos, infecciones por hongo, es una clásica infección por hongo por el uso inadecuado de corticoides, y en los niños también retardo del crecimiento, se me olvidó decirlo. ¿Ya? Lo mismo, creo que repetí muchas veces la diapositiva. Ya chicos. Ya, entonces lo que nos corresponde ahora es seguir hablando de la respuesta inflamatoria, nos estamos alejando del control del dolor y nos estamos cada vez acercando más a el tratamiento del control de las enfermedades inflamatorias como tal, y la próxima clase que tienen con la profe Whitney a las 10:40, de 50, perdón, porque tienen un break, es sobre la inmunoestimulación, ya que es el otro eje que falta. Y para eso entonces ahora vamos a hablar de la histamina y de los fármacos antihistamínicos, ¿ya?
A modo global y general, nosotros producimos histamina en nuestras células cebadas, en los mastocitos, en la mayoría de los tejidos, ¿ya? Pero hay tejidos que preferentemente producen más mastocitos y más histamina, como son los tejidos conjuntivos, las células basófilas, los tejidos mucosos, ¿ya? Y la histamina se produce por acción de la L-histidina descarboxilasa. A partir de la histidina, produce entonces histamina, ¿ya? La histamina, una vez que es secretada por los mastocitos, tiene acción sobre diferentes tejidos, ¿ya? Que tienen receptores histamínicos. Y dentro de los receptores histamínicos tenemos a los receptores tipo H1, H2, H3 y H4. Los 4 receptores son importantes, pero farmacológicamente hablando, los 2 primeros son los que prestan mayor función clínica, ¿ya? Si uno quiere analizar los tejidos que secretan, que producen receptor histamínico tipo H1, nos vamos a encontrar con los músculos lisos de los vasos bronquiales, ¿ya? Con el tracto gastrointestinal, con el tejido conductivo del corazón, con algunas células secretoras y tejido nervioso sensitivo. De la histamina tipo H2 nos vamos a encontrar con las células parietales de la mucosa gástrica, algunos musculares lisos de los vasos, miocardio y los mismos basófilos, ¿ya? Que en el fondo sirve como autorreceptor. Como la 3 y la 4 no tienen acción farmacológica, la verdad es que no hacemos mucho hincapié en ellos porque no podemos regularlos ni modularlos, ¿ya? Entonces es súper importante que la H1, si ustedes se fijan, tiene acción sobre el músculo liso bronquial. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una activación, o sea, hay una liberación de histamina, y esta histamina interactúa con su receptor tipo H1, el bronquio se cierra, ya impidiendo que el agente externo dañino pueda ingresar al tejido pulmonar. Pero eso va a ocasionar, en el menor de los casos, tos, hipersecreción bronquial y molestias, que sea como molestia respiratoria. Y en el peor de los casos, colapso respiratorio. Ya va a depender de la cantidad de histamina que hay dando vuelta, ¿ya? Y también va a tener acción sobre las células secretoras, produciendo un aumento de la secreción de todos los componentes de la vía respiratoria superior. Es lo clásico cuando uno se enfrenta a un alergeno externo, los ojos se ponen llorosos, aumenta la salivación, la mucosa y también aumenta la secreción nasal, ¿cierto? Está una crisis histamínica. También estos fármacos alteran el tracto gastrointestinal y también alteran la parte dermatológica en la secreción conjuntiva, ¿ya? En la secreción dermatológica. Y los de H2, los receptores H2, cuando se enfrentan a niveles altos de histamina, lo que mayoritariamente va a producir es que se bloquee la producción de mucosa a nivel gástrico y por lo tanto se reseque o se produzca una disminución del pH y se reseque la mucosa gástrica produciéndose tipo ulceraciones. Por lo tanto, también tenemos medicación para el tratamiento gastrointestinal, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos un alergeno, el cual va a ser reconocido por diferentes sistemas antígeno-anticuerpo, particularmente el IgE, que es el más relevante aquí, el cual va a generar un inmunocomplejo, que es el que ustedes ven acá, lo cual va a activar al mastocito y el mastocito va a producir una liberación de histamina. La histamina va a llegar a sus diferentes receptores, por ejemplo, esto es un vaso sanguíneo, y va a producir que el vaso sanguíneo, para evitar el movimiento de este alergeno, se colapse, se bloquee y por lo tanto produzca una vasoconstricción potente, ¿ya? Una vasoconstricción, una broncoconstricción, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que uno observa en el fondo cuando tiene una crisis asociada a la presencia de alergenos, ¿ya? Entonces, como solo tenemos el H1 y el H2 con función farmacológica, solo hablamos de aquí en adelante de ellos dos, ya, de ninguno más. Vamos a decir entonces que el receptor de histamina tipo 1 se encuentra en la membrana de las células de los vasos y de los bronquios, ¿ya? De hecho, cuando uno tiene una respuesta histaminérgica, usted la tiene que haber visto en algún momento de su vida, cuando les pica algo, rápidamente la piel se edematiza, ¿cierto? Se constriñe ese sector, se pone muy rojo, muy doloroso y pica mucho. La gracia de la histamina es que produce muchísimo escozor, ¿ya? Y prurito, ¿ya? Y en el caso de receptor histamina tipo 2, están en las células parietales de la glucosa, de la mucosa gástrica, y cuando veamos gastrointestinal nos vamos a detener con más detalle en este receptor, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, mayoritariamente está relacionado con la secreción, la regulación de la secreción de los ácidos gástricos, ¿ya? Por lo tanto, está asociado muchísimo a las ulceraciones, ¿ya?
Ustedes ven ahí abajo en la fotito un test de Prick, en donde consiste, no sé si alguno se lo ha hecho alguna vez, pero consiste en el fondo en que uno le administra al paciente, le hace puntitos, digamos, y se le administran al paciente microgotículas con diferentes componentes antigénicos. Por ejemplo, aquí se le administró lana, pelo de caballo, pelo de perro, de gato, plumas de pájaros, polen, etcétera. Hay diferentes test de Prick dependiendo de la sensibilidad del paciente. Hay test de Prick a alergénicos animales y vegetales, como el que ustedes ven al frente, pero también hay alergenos ambientales a diferentes componentes como el níquel, cobre, etcétera, ¿ya? Y además se le agrega una microgotícula de histamina emulando la liberación del mastocito a nivel subdérmico, ¿ya? Entonces la histamina produce esa sensación y ese escozor y esa respuesta inmunológica, y los otros componentes uno va viendo si el paciente produce una respuesta inmunológica más potente de la esperada o menos potente. Entonces ustedes pueden saber ahí claramente que el paciente era alérgico a las plumas de ave, a los gatos, perros y probablemente el pelo del caballo, ¿ya? Y estas que son disminuidas, puede ser que tenga sensibilidad, pero abiertamente, por ejemplo, el paciente no es alérgico al polen, ¿ya? Entonces, cuando el paciente es alérgico, ya sea se haya hecho el test de Prick o no, ahí va a depender mucho de si uno sigue el diagnóstico de manera adecuada. Lo normal es que uno le administre al paciente fármacos antihistamínicos, ¿ya? Dentro de los fármacos antihistamínicos, aquí en Chile venden solo antihistamínicos tipo H1 y H2, ¿ya? Los H2, como yo les mencioné, los vamos a hablar en la clase de gastrointestinal, pero son tres: la famotidina, la ranitidina y la cimetidina, nada más. Todos estos terminan en ina, por si acaso, ¿ya? Para que se los quieran aprender. Y dentro de los antihistamínicos tipo H1, que son los que vamos a conversar ahora nosotros, nos vamos a encontrar con los antihistamínicos de primera generación y de segunda generación, ¿ya? Los de primera generación, los que más se venden en Chile, no son los únicos, son la difenindramina, el dimenindrinato, ese no termina en ina por si acaso, la prometacina y la clorfenamina, que se lo tienen que haber escuchado a lo mejor en algún momento. La clorfenamina es súper importante como antihistamínico. Y los de segunda generación tenemos a la loratadina, desloratadina, cetiricina, y aquí me falta la levocetiricina. ¿Ya? Hay más, sí, pero estos son los más comunes con los que ustedes se topan. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los de la primera generación y los de la segunda? Cetiricina, déjenme dejarlo escrito. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con las barreras que atraviesan, ¿ya? Esa es la única diferencia que hay entre un grupo y el otro. Vamos entonces con los antihistamínicos tipo H1, porque es lo que nos corresponde en esta clase, ¿ya? Entonces, vamos con los de primera generación. Los de primera generación tienen la característica que atraviesan las barreras, las diferentes barreras, todos los de primera generación. Y dentro de las barreras que atraviesan, nos encontramos con que atraviesan la barrera hematoencefálica. El receptor histaminérgico tipo H1 en el sistema nervioso central está relacionado con la disminución de la descarga neuronal. Por lo tanto, cuando uno bloquea este receptor, lo que uno tiene es que produce un bloqueo de descarga. En el fondo, el paciente tiene una menor neurotransmisión cuando se bloquea el H1. Y eso genera un síntoma que se conoce como de somnolencia, es como una especie de hipnótico, por así decirlo, pero muy suave, ¿ya? Por lo tanto, todos los de la primera generación, uno de los efectos que producen, no lo voy a llamar adverso porque no necesariamente es adverso, pero uno de los efectos que produce en el paciente es que induce la somnolencia, pero genera rápidamente tolerancia. ¿Qué significa esto? Que si ustedes toman por primera vez clorfenamina, lo más probable es que les va a dar sueño después de que tomen el medicamento y van a quedar en un estado de pseudohipnosis, ¿ya? Van a dormir rico. Lo cual es beneficioso si ustedes están con una crisis alergénica potente, ¿ya? Porque en el fondo también tienen problemas y dificultad para dormir. Pero si ustedes usan de manera continua o habitual la clorfenamina, el sistema va a empezar a tolerarlo a las pocas dosis y finalmente no les va a producir ningún tipo de sensación de somnolencia. Es más, pueden andar con su día a día de manera absolutamente normal, ¿ya? Entonces, vamos con los de la fase, o sea, de los antihistamínicos tipo H1. ¿Cuáles son los más comunes y con los que ustedes se van a topar?
¿ya? Primero tenemos ahí al frente a la difenhidramina, ¿ya? Conocido también en la clínica como Benadryl, es lo más común. Y lo que va a hacer entonces es que va a tener un bloqueo de los receptores H1 a nivel bronquial, a nivel conjuntivo y a nivel dermatológico y de los vasos, de los pequeños vasos, pero también a nivel cerebral. Además, la difenhidramina, además de su acción antihistamínica, tiene acción anticolinérgica. Así que ustedes ya deberían poder, con las clases anteriores, más o menos calcular cuál va a ser el efecto que va a tener este fármaco, ¿ya? Vamos a ver algunas situaciones en particular. Primero, este fármaco se puede administrar por la vía oral y por la vía parenteral y en general al paciente le da un alivio de hasta 8 horas. Eso es más o menos, ¿ya? Se excreta súper bien por la orina, aunque también se elimina una pequeña parte por la vía gastrointestinal, las heces, ¿ya? ¿Cuáles son los usos de la difenhidramina? Los usos más comunes son los cuadros de rinitis, porque tienen muy buena acción a nivel de las conjuntivas, ¿ya? Y de las mucosas, los cuadros alérgicos generales y las urticarias agravadas, ¿ya? ¿Por qué menciono lo de lo muy bueno a nivel de los cuadros mucosos? Porque como además de ser antihistamínico, va a producir una menor producción de mucosa, pero además como es anticolinérgico, va a producir una disminución de la producción del líquido mucoso. Por lo tanto, va a bloquear completamente la rinitis, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Cuál es el problema de este fármaco? Que como este fármaco atraviesa a nivel del sistema nervioso central, lo más común es que el paciente se produzca una sensación de somnolencia importante. Lo malo es que si se utiliza la difenhidramina a dosis muy altas, se ha visto que en los pacientes aparecen alucinaciones, cuadros atáxicos, que es pérdida en el fondo del control motor fino, cuadros convulsivos y cuadros taquicárdicos. Entonces, en el fondo, la difenhidramina aquí en Chile mayoritariamente se usa por vía dérmica para poder evitar estos efectos tóxicos que están acá, ¿ya? Y solo los cuadros de rinitis muy agravadas, donde yo quiero bloquear en el fondo la producción de mucosa para que el paciente pueda respirar, yo los voy a utilizar para la vía respiratoria alta. Si no, la difenhidramina no tiene justificación. Después tenemos al dimenhidrinato, ya que se utiliza menos, pero se utiliza con otros fines también. También es un antihistamínico, también es un anticolinérgico, pero además de lo anterior, tiene su acción anticolinérgica y antihistamínica en la zona asociada a la respuesta motora cinetósica, es decir, al vértigo, ¿ya? Por lo tanto, el dimenhidrinato aquí en Chile, si bien es un antihistamínico, se utiliza en realidad y su función es para el tratamiento de las cinetosis leves. Pacientes que tienen cinetosis leve son los pacientes que tienen síndromes vestibulares a nivel auditivo, donde tienen trastornos cuando hay cambios de presión o cambios de altura, ¿ya? Por ejemplo, los viajes en avión o cuando el paciente tiene que ir a un ascensor y el ascensor se mueve muy rápido, o cuando tiene que ir a trabajar a zonas en altura. Entonces, ese vértigo particular que tiene que ver con la activación vestibular puede ser bloqueado por la actividad anticolinérgica del dimenhidrinato. Entonces, en realidad este fármaco, si bien es un antihistamínico y tiene actividad antihistamínica, se lo reserva mayoritariamente para los cuadros cinetóxicos, porque hay muy pocos fármacos para esta actividad, ¿ya? Y la idea es que no se genere tolerancia porque estos pacientes requieren de manera regular, cuando tienen viajes importantes o cuando tienen cambios de altura, requieren la toma de estos medicamentos, ¿ya? En general le da una actividad de protección al mareo de aproximadamente unas 4 horas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de toxicidad? En general son los relacionados con la respuesta central, que son la aparición de convulsiones, de coma por depresión central, y la misma depresión central produce depresión respiratoria. Entonces, nuevamente es un fármaco que se utiliza poco en la clínica y se reserva mayoritariamente a los cuadros cinetóxicos, ¿ya? Pacientes que no pueden viajar en bus, por ejemplo, ¿ya? O no pueden hacer largos viajes. Y después tenemos a la clorfenamina, que es la reina de los antihistamínicos H1, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene tantas toxicidades como los dos anteriores y por lo tanto me permite utilizarlo en dosis más altas, me permite usarlo en urgencias, me permite usarlo en ambulatorio, me permite usarlo en niños y también me permite usarlo en embarazadas, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es un fármaco antihistamínico potente. Tiene poca actividad anticolinérgica, pero la tiene, y tiene poca actividad antivertiginosa. Como tiene una actividad potente antihistamínica, es un súper buen sedante. Así que se utiliza también como sedante, ¿ya? Ojo que estos no tienen acción como lo tienen las benzodiazepinas o las drogas Z,
que no las hemos visto todavía, pero las vamos a ver con ustedes, pero que son fármacos para inducir el sueño, ¿ya? Estos son sedantes más suavecitos, ¿ya? Es como para que uno entre así en ese estado rico de adormecimiento. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? Deprimo la actividad a nivel del sistema nervioso central. En dosis altas puede producir depresión central por si acaso, pero a dosis bajas en general no, ¿ya? Lo que va a hacer es que va a inhibir, igual que los anteriores, la estimulación vestibular y por lo tanto también va a ser útil en los cuadros vertiginosos, pero no es su función general, ya que es muy suave su actividad antivertiginosa. Otra característica particular es que la clorfenamina existe en formato oral, existe en formato jarabe, se puede administrar intramuscular y intravenosa, ¿ya? Y eso le da mayores garantías por su acción antihistamínica. ¿Dónde se utiliza la clorfenamina? La clorfenamina se utiliza en cualquier cuadro alergénico donde uno no sepa el origen del cuadro alergénico. Y en el fondo yo quiera controlar la respuesta completa del paciente. Ejemplo, por ejemplo, la fiebre del heno, ¿ya? Las alergias moderadas a picaduras, ¿ya? Las alergias asociadas a cuadros como síntesis de pric previo, por ejemplo, ¿ya? Y algunas alergias graves como la urticaria y la rinitis vasomotora, donde el paciente no puede respirar ni puede, en el fondo, la producción de mucosas tan grande que se bloquea toda la vía respiratoria superior, ¿ya? Entonces, es un fármaco súper útil porque es versátil, sirve desde la alergia más común, conocida, hasta la alergia más grave, ¿ya? Pero recuerden que estos fármacos producen tolerancia con el tiempo, así que yo no lo puedo mantener y que además las primeras tomas producen mucha somnolencia. ¿Cuál es la toxicidad? Se ha visto que hay una somnolencia en las primeras consumos, en algunos pacientes aparece fotofobia y el hecho de que tenga una actividad anticolinérgica suave, aparece sequedad bucal y sensación de deshidratación, ¿ya? Como los que les acabo de mencionar, en particular la clorfenamina, atraviesan la barrera hematoencefálica, con el tiempo se buscó la posibilidad de utilizar medicamentos que en el fondo nosotros pudiésemos administrar a los pacientes con mayor índice de seguridad, inhibiendo la probabilidad de convulsiones o la probabilidad de depresión central o la probabilidad de depresión respiratoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque piensen ustedes que cuando el paciente ya está con un cuadro respiratorio, lo que menos queremos es que además se deprima la respuesta motora muscular, ¿ya? Entonces, en razón de eso, con el tiempo se elaboraron derivados de la clorfenamina que también tenían acción sobre los receptores H1, ¿ya? Pero que tenían una muy mala capacidad de atravesar las diferentes barreras. Y dentro de ellos tenemos entonces a la loratadina, desloratadina, cetiricina y levocetiricina, ¿ya? Estos fármacos atraviesan pésimamente las barreras y por lo tanto solo tienen actividad vasomotora, o sea, bloqueo vasomotor y bloqueo de la broncoconstricción a nivel periférico. Así que son óptimas para las alergias clásicas de las personas, en el fondo, el día a día, el polen, la primavera, el pasto, las alfombras, los perros, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a decir primero que es un bloqueante selectivo de los receptores de histamina, es decir, no tiene ninguna acción colinérgica. Y eso ya le da una ventaja porque yo solo los quiero para tratar el cuadro alérgico de origen histaminérgico, ¿ya? Carece de efectos depresores del sistema nervioso central, o sea, cuando yo le administro a estos pacientes los histamínicos de segunda generación, yo no espero que ocurra somnolencia. Si bien algunos pacientes sí informan de la somnolencia, en general se cree que está asociada esta somnolencia al REST, o sea, al que se calma la alergia, y como se calma la alergia, el paciente respira mejor, y el respirar mejor induce el sueño, ¿ya? Pero no es que el fármaco produzca sueño, ¿ya? Este medicamento, particularmente la loratadina, solo se puede administrar por vía oral. Por lo tanto, cuando tienen una emergencia clínica en el hospital, la opción es la clorfenamina. El alivio inmediato que da dura aproximadamente 2 horas, pero puede durar hasta 24 horas si se da de manera continua. La gracia que tiene la loratadina y la cetiricina es que se acumula la cantidad de fármacos suficiente como para que haya un bloqueo permanente de las células mastocíticas, particularmente es lo más relevante, y de las células vasculares a nivel de receptor H1. ¿Qué significa esto? Que si el paciente lo toma de manera habitual, por ejemplo, el paciente sabe que sufre de crisis alérgicas en la primavera, ya que estamos en una época muy alergénica, y el paciente la empieza a tomar al final del invierno el medicamento, la última semana de invierno, va a acumular
una cantidad suficiente de bloqueo del receptor histaminérgico, de manera que tenga protegida toda la primavera y todo el verano, ¿ya? No necesita tomarlo cuando tiene la crisis alérgica, sino que la puede tomar en bajas dosis todos los días, ¿ya? Y así la puede tomar una vez al día, que eso es lo ideal. Ahora, si el paciente no toma de manera habitual la loratadina o la levocetiricina, y solo la quiere tomar para la crisis alérgica, entonces tiene que tener en consideración de que la acción le va a durar aproximadamente 2 horas, la acción potente, y después de a poco va a empezar a aparecer la crisis nuevamente. Entonces, en general, se recomienda que este medicamento se tome durante la estación o frente al alergeno que el paciente tiene acción alérgica, para que sea un mejor efecto y no esté tomando cada rato el medicamento. La idea es que lo tome una sola vez al día, ¿ya? El medicamento es súper seguro, la loratadina y la cetiricina, son súper seguros, se utilizan mayoritariamente para todos los cuadros de rinitis alérgica, conocido o desconocido, pero donde no hay trastorno respiratorio de base, ¿ya? O sea, si hay trastorno respiratorio de base, es mejor utilizar la clorfenamina o incluso este medicamento con corticosteroides, ¿ya? También es una opción. Y también se usa para los cuadros de urticarias leves a moderados, o sea, cuadros de rash, prurito, por ejemplo, la gente que es alérgica a las picaduras de mosquitos, también estamos en una época súper alta de picadura acá en Talca, entonces hay gente que realmente reacciona muy bien, muy mal a la picadura de mosquito y se recomienda entonces ahí el uso de loratadina. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? En general son súper pocos, poco reportados, y de los reportados se ha observado mareo, en algunos pacientes un cuadro de cefalea, y los más graves, pero muy raros, son la taquicardia sinusal. Ojo, y importante es que en este cuadro de la cefalea, la mayoría de los pacientes que toma clorfenamina también toma una AINES. Entonces, en realidad, nunca se detecta la cefalea en el paciente porque está inhibida por el AINES, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la loratadina y la cetiricina o levocetiricina? Es que en dosis son un poquito más altas, la cetiricina, además de proteger o bloquear el receptor H1, además bloquea algunas células inflamatorias. Entonces, la loratadina es solo acción H1 y la cetiricina tiene acción H1, pero además tiene acción sobre las células blancas, o sea, tiene mayor efecto en el fondo en los cuadros alergénicos. ¿Qué es lo que es la cetiricina? Lo mismo que la anterior, es un antihistamínico de segunda generación, selectivo para el receptor H1 y que no atraviesa las barreras hematoencefálicas, ni hematotesticular, ni hematoplacentaria en gran concentración como para poder producir algún trastorno en estos tejidos o en el caso del feto. Por lo tanto, un fármaco muy seguro. Además está su enantiómero levo, ¿ya?, que le da más horas de actividad. La cetiricina tiene en promedio una actividad protectora para el paciente de unas 4 horas, la levocetiricina la alarga hasta 10-12 horas. Por eso es que están estos variantes, ¿ya? Pero lo que le había mencionado yo es que además de su actividad H1, se ha visto que la cetiricina produce una inhibición de la migración tisular de los linfocitos T, ¿ya? Y una disminución de la eosinofilia. ¿Qué significa esto? Que en estos pacientes donde tengo un cuadro agravado, que ya no es solo mastocítico, sino que además hay un edema poderoso por respuesta linfocítica, la cetiricina va a ser más potente en su actividad, ¿ya? Al igual que la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetiricina solo se pueden administrar oral. Por lo tanto, en una urgencia, la clorfenamina va a seguir siendo, insisto, la reina de esta familia, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas clásicas? La rinitis alérgica, la urticaria aguda, también para las conjuntivitis alérgicas. También se utiliza mucho en los pacientes crónicos, o sea, en el fondo, los pacientes que yo sé que ya no solamente me van a reaccionar a un tipo de alergeno, sino que me reaccionan a una gran cantidad de alergenos y que además están todo el año con el cuadro respiratorio molesto. Entonces, en lugar de hacer la loratadina, se prefiere la cetiricina para, en el fondo, inhibir un poco la respuesta de los linfocitos en la zona de la actividad alergénica, ¿ya? ¿Cuál es el único efecto que se ha visto de la cetiricina? Es muy poco común, que es la somnolencia, pero generalmente, como les digo yo, se asume que este efecto adverso es por el alivio propio de la capacidad respiratoria del paciente, ¿ya?
Nos queda la desloratadina y la levocetiricina. Yo ya les dije cuál era la diferencia entre la cetiricina y la levocetiricina, solo el tiempo de acción y la protección en el fondo con el paciente. Y el precio. La levocetiricina tiene un precio que está sobre los 8 o 9 mil pesos y la cetiricina es mucho más económica, ¿ya? Ahí depende mucho de cómo el paciente en el fondo reacciona y los tiempos que yo tengo que protegerlo, si le doy uno o el otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los anteriores y la desloratadina? Lo mismo que lo anterior, es un receptor, es un antagonista estaminérgico tipo H1, selectivo, ¿ya? Que no atraviesa las membranas y por lo tanto no tiene actividad sedante ni depresora del sistema nervioso central, ¿ya? Que eso es lo más importante que uno tiene que mencionar. ¿Dónde se utiliza? La desloratadina se utiliza para las urticarias y aquí son urticarias de cualquier origen, ¿ya? O sea, es más potente en ese sentido que la loratadina y las rinitis alérgicas. La toxicidad es la misma que la loratadina, ya que este es solo un enantiómero, ¿ya? Si uno mira la potencia o sea, perdón, sí, no es que no llevo esa tabla, la potencia de estos fármacos cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el mejor para la respuesta histamínica? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En general se dice que es la levocetiricina, es la más potente por su actividad sobre T, después le sigue la cetiricina, después la desloratadina y finalmente la loratadina. O sea, de más a menos de levocetiricina y de menos loratadina, ¿ya? ¿Cuáles producen algún grado de somnolencia? Se ha visto que la levocetiricina produce somnolencia y la cetiricina, ¿ya? Pero también esto es importante porque si el paciente tiene que tomar este medicamento de día, lo ideal es que, y su alergia no es grave, no es agravada, lo ideal es que tome loratadina. Si el paciente puede tomar este medicamento nocturno, lo ideal, y es agravada, lo ideal es que tome derivados de la cetiricina, ¿ya? Otra cosa importante a tener en consideración es que la loratadina interacciona con otros fármacos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que tener ojo, cuidado con la respuesta farmacológica en los pacientes polimedicados, ¿ya? Entonces, en el fondo, por lo que yo les acabo de informar, es como uno decide qué medicamento le da al paciente, ¿ya? Como les decía, estos medicamentos son bastante seguros, las dosis que se utilizan son bastante bajas y por lo tanto en cuadros alérgicos que son particulares, ya que son contenidos o acotados, se puede dar cualquiera de estos medicamentos dependiendo de la situación del paciente. ¿Ya? En general no son tóxicos y a dosis bajas y dosis únicas tampoco producen daño a nivel fetal. ¿Ya? Ahora, si lo tenemos que dar a crónico, ahí hay que evaluar cuánto tiempo va a tomar la paciente y cuánto es el riesgo que va a tener el medicamento. Y ahí sí que empezamos a pensar en el riesgo fetal. Y recordar que en urgencias, para mejorar el cuadro respiratorio final del paciente, lo que se le debe administrar a la paciente es la clorfenamina, ¿ya? Ojo que en esta familia, acá me voy a ver un poquitito, en esta familia también están los derivados de fármacos para tratar las hiperemesis gravídicas, ya que como son más seguros y disminuyen los cuadros de vértigo y mareo, se puede administrar derivados del dimenindrenato para tratar los cuadros nauseosos del primer trimestre del embarazo, ¿ya? Debido a su seguridad. No son los mejores fármacos, pero son más seguros si uno los compara con otros antivertiginosos que producen trastornos a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Eso a nivel general de los antihistamínicos. Esta era una clase que era cortita,